con todos. Mi nombre es Alexandra Buri, yo soy técnica de la Dirección de Mitigación de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. A nombre de la directora de mitigación Lorena Falconi y la subsecretaria de Cambio Climático Carola Borja, pues les hago llegar un cordial saludo. Para nosotros es este tipo de acciones de principal interés por la misión y visión que como subsecretaría concebimos. Si bien es cierto, a veces es súper complicado por ser un número pequeño de técnicos, una unidad todavía pequeña y millón acciones que atender, siempre nos damos un espacio para este tipo de actividades precisamente por el interés y el impacto de los beneficios más bien que este tipo de actividades pueden tener. Entonces, un poco lo que se me ha encomendado es explicar cómo vemos desde el Ministerio del Ambiente el cambio climático y la mitigación al cambio climático específicamente. Voy a comenzar dando un poco el enfoque un poco científico del cambio climático para poder avanzar luego de eso a un contexto de gobernanza climática tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y luego finalmente me gustaría un poco contarles de las actividades que está haciendo la subsecretaría y que están relacionadas a la temática de este foro. Especialmente les voy a contar acerca de una actividad en la cual estoy trabajando personalmente y que creo que puedo conseguir insumos muy importantes de parte de ustedes. Pues cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un tema a nivel internacional principalmente, es un tema de impacto, es un tema de primera mano. Es un tema en el cual estamos siempre llamando a la conciencia de las personas, al accionar de las personas, y para darle un buen contexto a lo que quiero, al mensaje que quiero dejarles, Mario, si me lo permites, te voy a pedir que si podemos apagar las luces, ¿verdad? Porque cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de emisiones de CO2, ¿verdad? Y cuando hablamos de emisiones de CO2 estamos hablando de consumo de energía, de consumo de fósiles, y a veces el tema es bastante contradictorio. Justamente lo que conversábamos hace un momento, uno viene a dar una presentación de cambio climático y el viaje que se echó desde Quito acá ya tiene su huella de carbono. Lastimosamente a veces son cosas que no podemos evitarlas, ¿no? La lucha entre qué podemos hacer o dejar de hacer en medio de un estilo de vida al cual ya estamos acostumbrados es una línea muy delgada. Sin embargo, hay que mantenerse en eso y pues hagamos lo que podamos. Hacer este tipo de actividades en sitios donde podemos aprovechar la luz, pues estamos reduciendo nuestra huella de carbono. Entonces, como les había dicho, pues vamos a hacer una pequeña explicación de qué es cambio climático, qué es mitigación, la gobernanza climática y un poco el accionar de la Subsecretaría de Cambio Climático. Por supuesto, no quiero detenerme mucho a los temas que a veces son muy técnicos o muy fríos, sino más bien me gustaría atender cualquier inquietud que ustedes pudieran tener o cualquier iniciativa, porque el objetivo y mi misión en esta ocasión más bien es encontrar actores con los que nosotros podamos participar y encontrar actividades en las que podamos apoyar. Sigamos. Entonces, como les decía, cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un tema de preocupación mundial. El tema del cambio climático y por qué al interior de la subsecretaría siempre nos invitan a participar en todas las reuniones es porque el tema del cambio climático es un tema de imagen, es un tema que vende, es un tema de impacto, es un tema en el cual simplemente sin necesidad de dar cifras, sin necesidad de dar datos, pues tenemos la realidad que estamos viviendo. Efectos extremos de cambios de temperatura, intensas lluvias, intensos veranos, alteraciones de clima, verano cuando teníamos que tener invierno, propagación de plagas. En el Ecuador, una de las situaciones que podemos ver con mayor impacto y que realmente deberían llamarnos mucho nuestra atención es el tema de los glaciares, el descongelamiento de los glaciares. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un tema que preocupa a nivel mundial,
que preocupa a nivel regional y por supuesto a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Porque aquellos que estén más preparados o aquellos que estén menos preparados para enfrentar esos impactos, pues serán los más afectados. En ese sentido, tenemos aquí unas breves noticias. El Ecuador es uno de los países que quizás, si bien es cierto, no tenemos nuestros niveles de emisiones tan elevados, nuestro aporte a emisiones de CO2 hacia la atmósfera no es elevado, sin embargo somos un país que no estamos preparados y podemos ser muy afectados por cualquier alteración climática. Entramos a una discusión un poco científica de qué es el cambio climático, qué es el efecto invernadero. Debemos comenzar explicando que el efecto invernadero es un fenómeno natural. Es una situación que como planeta lo necesitamos para que la vida en el planeta sea posible. Brevemente, sin entrar a más detalles técnicos, ¿qué significa? Pues sí, significa que la energía del Sol que es capturada por el planeta, parte de esta energía regresa hacia la atmósfera en forma de radiación solar, pero parte de esta energía solar es retenida por la atmósfera, permitiendo una temperatura promedio de 15 grados centígrados, que es la que hace que la vida en el planeta sea posible. Bien, este es un fenómeno natural, pero ¿qué es lo que sucede cuando hablamos de calentamiento global? Estamos hablando de que estas alteraciones, o más bien, que esta cantidad de energía que se queda al interior es cada vez más, sale con menos facilidad debido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, haciendo esto que la temperatura del planeta se incremente. Entonces, desde ese análisis partimos a un concepto de cambio climático que lo ha definido la Convención Marco de las Naciones Unidas en el año 2007, en donde el cambio de clima, el calentamiento global es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante el periodo de tiempos comparables. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de una alteración que se da en un tiempo más corto, sin permitir que el planeta se recupere o sin permitir que los ecosistemas se adapten, influenciado directamente por la actividad antropogénica, por la actividad de la industria, del transporte, etc. En la agricultura, el principal gas es el CH4. De esto, de alguna forma, explica por qué el sector agricultura es el mayor aportante en el inventario de gases de efecto invernadero. ¿Por qué hago esta explicación? Porque si uno no mira las cifras entendiendo este tipo de conceptos, pues uno podría entender que el sector transporte, que está incluido dentro del sector energía, pues quizás es uno de los menos aportantes. Y nosotros sabemos que eso no es así, la realidad no es así. Entonces, un poco eso para explicar y entender cómo se deben mirar estas cifras. En cuanto a impactos del cambio climático, he mencionado únicamente, he puesto ahí dos, pero realmente tenemos evidencia científica de que las alteraciones al clima por tan solo 1 grado centígrado son extremas. Cuando hablamos de que la temperatura del planeta es de 15 grados centígrados, y que por alteraciones de la capa de ozono del efecto invernadero podríamos llegar a tener 16 grados centígrados, pues quizás a alguien se le puede ocurrir y decir que está perfecto, 1 grado más, mucho más cómodo para nosotros. Pero la verdad es que 1 grado centígrado a nivel planetario, estamos hablando de efectos drásticos, estamos hablando de emisiones de plagas, de ecosistemas que se terminen, del suministro de agua disponible para el consumo humano. Estamos hablando de aumento de enfermedades como, afecciones a la salud o de impactos en el suministro de alimentos. En este contexto, hablamos de dos alternativas para enfrentar el cambio climático, que es la mitigación y la adaptación. La mitigación del cambio climático se refiere a la reducción de estas emisiones de gases de efecto invernadero
y a la potencialización de los sumideros de carbono, que son principalmente los bosques, que por su cualidad de su actividad natural de realizar la fotosíntesis pueden capturar este CO2 devolviéndonos oxígenos a la atmósfera. Por eso es que los sumideros de carbono son una de las principales herramientas dentro de la mitigación del cambio climático y por supuesto la reducción de emisiones. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático. Hay eventos que ya están en marcha, que no se pueden detener y frente a los cuales únicamente lo que podemos hacer es adaptarnos a él. Bien, desde la Subsecretaría de Cambio Climático, los ejes en los que trabajamos principalmente, en primer lugar, desde la generación de información, para en función de eso poder partir a avanzar hacia una generación de políticas que sean implementadas de forma coordinada a nivel interinstitucional. En este sentido, algunas de las acciones que la Subsecretaría de Cambio Climático ha emprendido es, en primer lugar, la segunda Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático. Este documento está concluido, su publicación será justamente a finales de este año, su lanzamiento oficial será a finales de este año, en el cual este documento incluye datos específicos de emisiones de gases de efecto invernadero por sectores y recopila las acciones voluntarias que el Ecuador está realizando para enfrentar este fenómeno. Otro documento en el cual estamos trabajando actualmente es la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este documento está nuevamente concluido, está siendo aprobado a nivel político. Esperamos que muy pronto lo podamos ya lanzar. La construcción de la Estrategia de Cambio Climático ha sido una labor política muy dura. La coordinación entre diferentes entidades del Estado es una labor que demanda muchos esfuerzos. Sin embargo, el documento está concluido, como les digo, y muy pronto lo tendremos listo para iniciar su implementación y iniciar las actividades a nivel sectorial.